Muy buenas noches a todos los amigos que nos están viendo. Quien les habla, el Pastor O'Neill, y sean bienvenidos a su programa Dios salva a mis hijos. El programa de hoy promete ser uno muy especial, ya que es la culminación de los temas que hemos estado discutiendo de errores que cometen los padres. Así que esperamos que por la gracia de Dios, el mismo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, como dije anteriormente, y que podamos salir henchidos con material para poder poner en práctica en nuestra familia. No importa si eres padre, si eres abuelo, estás pronto a tener un hijo o no tienes hijos y en algún momento dado tendrás planes. Este programa será de bendición para ti. Así que comparte, da share para que otros puedan recibir la bendición. Hoy tengo aquí algo medio raro, y es que mis dos panelistas, uno está en invierno y uno está en verano. Así que uno por lo que veo, uno está en Alaska y uno está en el Caribe. Así que le damos la bienvenida a Edwin después de unas vacaciones, no voy a decir merecidas porque no te las merecías. Después de unas merecidas vacaciones, el pastor Edwin está nuevamente con nosotros, así que bienvenido. Excusamos al pastor Juan, a Rosita y a Valeria. Esperamos que a Valeria que se pueda conectar hoy. Si no, pues la excusamos también. Esperamos que, como dije, que nos podamos gozar en el programa de hoy. ¿Cómo se encuentran hoy, muchachos? Muy bien, gracias a Dios. Saludos, José Javier, saludos, Pastor O'Neill, y saludos a Champion por ahí, que también está en la parte técnica, y a nuestros amigos, por supuesto, que nos sintonizan cada viernes en la noche en su programa Dios salva a mis hijos. Es evidente que allá en Alaska hace mucho frío. Yo estoy de manga larga y todo. En Alaska de Quebradilla. Y para aquellos amigos que nos están escuchando de Guatemala, México, que estamos teniendo mucha audiencia por allá en Venezuela, estamos todos en Puerto Rico, en diferentes pueblos. José está en la montaña, en el pueblo de Calley. Yo estoy en la costa y el pastor Edwin también. Yo estoy en el pueblo de Aguadilla. El pastor Edwin está en el pueblo de Quebradillas. Así, pero en Puerto Rico ni es invierno, ni es verano. Aquí eternamente es un verano. Exactamente. Así que nada, que bueno, yo estoy hoy, el background que me acompaña hoy es en Dorado. La carretera se llama la carretera 165 en el norte. Y esto es un atardecer. Esta foto se tomó más o menos a las 6 de la tarde. Así que preciosa. Me paré allí con mi familia, como siempre hago. Y venía de cantar y estaba cansado. Y déjame estacionarme aquí y simplemente oír el mar. Para mí eso es una delicia. Así que, claro que sí. Ese es el background que me acompaña el día de hoy. Qué bueno estar con ustedes y esperamos que la discusión de hoy pues nos haga crecer a cada uno de nosotros como seres humanos, que es lo que siempre buscamos, que salgamos con más esperanza todavía. Amén. Así mismito. ¿Y qué tal si para comenzar nuestro programa le damos la bienvenida al pastor Edwin con una oración, que él nos bendiga a todos? Amén. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por estar con nosotros. Gracias porque nos permites dar inicio a otro programa más de Dios salva a mis hijos, donde sabemos que tu presencia estará con nosotros y que será de bendición. En este programa queremos alcanzar la familia, Señor, los hogares, pero queremos que sea a través del poder y la influencia de tu Santo Espíritu. Amén. Quédate con nosotros, Señor, aquí, y lo que vamos a compartir, que nos llene a todos y nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. José, la semana pasada estuvimos tocando dos temas muy interesantes, nos quedamos en dos puntitos y estuvimos hablando sobre errores que cometen los padres. Esperamos hoy finalizar el programa, y los dos puntos que discutimos fue el castigar mal y el prometer y no cumplir. ¿Qué nos puedes decir tú a manera de resumen con referente a esto? Básicamente concluimos que en el punto de cuando castigamos mal a los hijos, concluimos que deberíamos usar un programa aparte para eso, porque realmente concluimos
que el castigo de manera negativa, específicamente cuando usamos el castigo físico, a veces es desproporcionado con la falta, y se supone que ya en este tiempo pues el castigo físico sea bien, bien limitado, por no decir que no se haga. Hay otras maneras de castigar, y el castigo se usa como último recurso. Entonces, también hablamos de prometer y no cumplir, específicamente cuando prometemos cosas que son también desproporcionales con respecto a lo que queremos que el hijo haga. O sea, que casi siempre lo hacemos de manera conductual. Le damos una motivación para que hagan algo, y un muchacho tiene que hacer las cosas porque le gustan, no porque lo obligan o no porque lo motivan. Y dijimos también que era bien importante que nunca se debe castigar a un muchacho con no ir a la iglesia o no ir a una actividad relacionada con socializar en la iglesia. Y básicamente ahí fue que nos quedamos. Fue bien abarcante y súper interesante la discusión, pero estos puntos de hoy pues prometen también ser bien interesantes porque abarcan otras cosas que son también importantes en términos del desarrollo de nuestros hijos. Así mismito es. Y a los amigos que nos están escuchando y nos están viendo, si me ven que doblo mucho la cabeza y me ven como que anotando, es que estoy anotando las peticiones y las personas que se conectan. Si usted tiene una petición... No se te escucha, pastor. Estás bajito. Vamos a ver. Estás bajito. Te escucho, pero lejos. Es básicamente el video. Ajá. El micrófono. Ahí estamos. Amigos, no se vaya nadie. Esto es en vivo y a todo color, específicamente el color del pastor Edwin, que es bien bonito porque ese es mi sueño. Ok. Así que no te oigo todavía. Vamos a ver. ¿Y ahora me escuchan? Bien bajito se escucha. Bien bajito todavía. Vamos a ver. A lo que ustedes van dialogando, José y Pastor Okay. Edwin, yo voy a tratar de buscarme otro micrófono, pero a los amigos que nos están escuchando les queremos mencionar que si usted tiene una petición o desea que oremos por usted, reaccione a este video o simple y sencillamente nos escribe aquí debajo y vamos a estar orando por cada uno de ustedes. En el día de hoy estaremos discutiendo algunos temas, como mencionamos, con referente al castigo que debemos, miren yo, a los errores que cometen los padres. Y el primer punto que hemos de discutir es la comparación entre hermanos. Okay. Es un error muy común que cometen los padres, y es que comparan a cada uno de los hermanos y comienzan a diferenciar el uno del otro. Bueno, básicamente en este punto número 7, que es comparar entre hermanos, y de hecho Valeria se excusa porque no pudo estar tampoco en el día de hoy, nos acaba de dar un mensaje. Queremos decirle que uno de los errores más grandes que se cometen al comparar los hermanos se basa, hay una teoría que hizo Alfred Adler, que era bien específica con respecto a la posición. Él mencionó en un momento dado que de acuerdo a la posición que nace el hermano, va a tener sus problemas individuales. Por ejemplo, yo soy el hermano mayor en mi casa. Entonces, pues el hermano mayor siempre es con el más estricto que son, con el más fuerte, y a veces por errores hay ciertos sentidos de preferencia. En mi caso no se dio, en mi casa los tratan a todos iguales, pero aún así no importa, cada hermano tiene una personalidad distinta. Por ejemplo, yo soy una persona que me encanta hablar, yo me comunico con todo el mundo. Mi hermano es una persona muy tímida, muy eficiente, pero muy tímida. El director de escuela, los directores de escuela son calladitos, casi todos, no todos, ¿verdad? Pero casi todos son calladitos. Entonces, está mi hermana menor, que es bien diferente a mí. Pero muchas veces los papás cometemos los errores de verlos según la posición en que nacen. Y entonces el mayor le damos una importancia, al del medio a veces no nos importa, y entonces a la última le damos otros tratos
preferencial, de acuerdo. No significa, yo sé que es que no los quieres más, que no quieres más a uno o no quieres más al otro, pero muchas veces esa posición cambia y entonces empezamos a comparar. Nunca debe existir la comparación en una casa, y en eso yo les felicito, ¿verdad?, a mis papás, que mis papás nunca nos comparaban en ese sentido. O decía, mira, tu hermano es mejor o tu hermana es mejor. Eso yo nunca lo viví, pero puede que se esté viviendo en algún hogar y eso no debe suceder. De hecho, si eso sucede en el hogar, en tu hogar, yo creo que debe haber un reset en tu casa, o sea, reajustar todo y empezar a tratar a tus hijos, no importa la edad que tengan, empezarlos a tratar de igual manera. Entonces, Pastor Edwin, yo creo que no es algo, usted como director, yo como maestro, también hemos visto eso. Por ejemplo, cuando viene un muchacho y dice, este no es como el hermano, muchas veces nos dice, y eso no debe suceder. Y entonces, pues, tenemos un reto los padres en cuanto a comparar a los hermanos de manera distinta. Por otro lado, José Javier y amigos que nos están escuchando, hay muchas veces en que nos corremos el riesgo de llevar esto al otro extremo, de tratar de establecer un grado y un nivel de igualdad entre todos los hijos y entre todos los hermanos, lo cual tampoco es saludable para la familia. Me explico. Si bien es cierto que no hay que tratarlos diferentes en algunos asuntos, sí hay que tratarlos de manera individualizada. Entiéndase, cada hijo tiene sus propias necesidades, tiene su propio temperamento, su propio carácter, tiene sus propios sueños y aspiraciones en la vida. Y es un error tratar de, valga la redundancia, de tratarlos a todos de la misma manera, porque no todos tienen las mismas necesidades. Hay un concepto que aprendí hace mucho tiempo que es más bien del aspecto legal, pero se podría aplicar aquí donde se dice que igualdad no siempre es justicia. Igualdad no necesariamente es justicia. Y partiendo de esa premisa, podemos decir que las necesidades de los hijos deben ser tratadas de forma individualizada, conforme a cada uno. Al igual que en la escuela, José Javier, tenemos estudiantes que tienen unas necesidades especiales y hay que hacer un plan para trabajar con ellos de manera individualizada. Igual pasa en la familia con nuestros hijos. Tienes el hijo que es bien cariñoso, bien expresivo, tienes el otro que es más cerradito en sus expresiones de afecto, tienes otro que se deprime con facilidad, tienes otro que es el alma de la fiesta, siempre está alegre, y todo eso responde a unas necesidades que ellos tienen y por lo tanto deben ser atendidas de manera individualizada y no entrar tampoco en el aspecto o en el intento de tratarlos a todos por igual, porque podríamos ser muy injustos en el proceso. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, una cosa es que debemos tratar igual a todos en el sentido del mismo amor, ¿no? De padre a hijo, ¿no? Pero entender, sí, también en ese sentido, porque pensamos que, por ejemplo, el mayor es maestro, vamos a suponer, yo soy maestro, pues tenemos que pensar que todos tienen que ser maestros. Entonces los tratamos igual para que sean lo mismo. Y eso viene mucho de las culturas orientales. Por ejemplo, mi hermano me explicaba que, por ejemplo, en Arabia Saudita, Kuwait y todos esos sitios, cuando él estuvo en escenario de guerra, era bien interesante porque si tu papá nacía maestro, todos los hijos tenían que ser maestros. Wow. Y eso obvia la individualidad y hace que, pues, ¿verdad? Vas a ser maestro, pero no sabes si en realidad pudiste ser otra cosa. Eso es la cultura oriental. En nuestra cultura tratamos de practicar lo mismo al decirle, mi abuelo decía, yo quiero que tú seas contable, porque él tenía una noción de lo que la contabilidad es, pero yo siempre supe que no lo iba a hacer. Y así los papás tenemos que hacer lo mismo. O sea, el plan individualizado depende mucho de la observación. Correcto. Entonces los papás tienen que observar cuáles son las habilidades de estos muchachos, qué piensan. Por ejemplo, inclusive cuando los llevamos a la iglesia, tenemos que ver, observar qué piensa el muchacho sobre la iglesia, cuál es su visión, porque esa visión la va a aplicar a todos los aspectos de su vida. Y es bien importante establecer eso porque
por ejemplo, pensamos que vamos a arreglar al muchacho llevándolo a una academia. O sea, yo no voy a arreglar a un muchacho llevándolo a una academia. Esa es la misión mía como papá. Yo lo llevo a una academia para que sea completado o complementado mejor su educación. Pero por eso quiero decir que hay que tratarlos a cada uno individualmente, tal y como se hace en una escuela. Una escuela. Ajá. ¿Sabes qué sucede? Mira, te voy a poner un ejemplo de mi propia familia. En mi casa éramos 6 hermanos. Mi hermano mayor, somos 3 varones y 3 mujeres. Y mi, Okay. y mi hermano mayor, yo siempre en la casa de los varones, yo siempre digo que yo me quedé enano porque mis 2 hermanos, mi hermano que es menor de edad es mucho mayor, mucho más grande que yo, y mi hermano mayor también. Pero mira qué pasaba. Cuando se le quedaba la ropa a mi hermano mayor, yo la heredaba. El problema es que aun cuando a él le quedaba pequeña, a mí me quedaba grande, porque él era mucho más corpulento que yo, pero ahí me tocaba a mí heredar la ropa de mi hermano mayor. Y entonces tú me veías a veces con una camisa que me quedaba grande o un pantalón que no me ajustaba bien. Estoy usando esto como ejemplo por el hecho de que no puedes tratarlos igual. Punto. No, exacto. No puedes tratarlos igual. Cada cual tiene sus propias necesidades. Y lo que te sirvió para el mayor no necesariamente te va a servir para el otro. Igual que la regla, o no necesariamente la regla, pero sí lo que hiciste que te funcionó con la nena, no necesariamente te va a funcionar con el nene. Tienes que manejar a cada uno, tu relación con cada uno de acuerdo a su necesidad y a lo que ellos, y a las posibilidades de ellos, no lo que tú piensas que es Gracias por mencionar eso, porque te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, en términos de cómo tratar las damas y los caballeros cuando son nuestros hijos. O sea, evidentemente es bien diferente tratar a una dama que tratar a un nene. Y entonces a veces no, también esa es otra consideración que tenemos que hacer en comparar a los muchachos. Tú no puedes comparar la nena con el nene, son 2 formas de pensar totalmente distintas y hay que tratarlos también de manera distinta. ¿Estamos de acuerdo en ese sentido? Eso es así. Pues la gente piensa a veces también que, pues, nene y nene, eso no tiene que ver. No, hay que tratarlos de manera distinta. Y de manera distinta. Sí. Hasta la Biblia menciona eso, y no quiero entrar necesariamente en el tema ni de la, ¿cómo se llama esto? Se me olvida ahora el concepto. Es un concepto que se ha hablado mucho en estos días. De equidad. Equidad de género, ese no es necesariamente el tema. Y el otro es equidad, y el otro, ustedes perdónenme. Si en el proceso se acuerdan, me lo mencionan. Perspectiva, gracias, esa es la palabra. No quiero entrar necesariamente en el concepto de perspectiva de género porque ese no es el tema de la noche, pero sí, la propia Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, y las necesidades, trayendo esto al tema y al contexto que estamos hablando de los hijos varones y las niñas no tienen las mismas necesidades. No tiene necesariamente, por lo tanto, yo tengo que ser cuidadoso en cómo voy a tratar las necesidades de ambos, porque ambos tienen necesidades diferentes, aunque en algunos aspectos el ser humano sea el mismo, pero en otros es totalmente diferente. Así que básicamente tenemos que concluir, perdona, O'Neill, si no te oigo, realmente no te oigo, pero cuando arregles el micrófono... Vamos a intentarlo. Ok. Sí, lo sé, porque yo tengo una característica bien importante. Yo oigo menos ahora que antes. Bueno, pues básicamente, pues el comparar, aunque no es lo correcto en términos de cada uno, sí tenemos que respetar la individualidad de cada uno. Eso es lo más importante. Ok. Entonces, básicamente, entonces tenemos otro error que podríamos cometer y es no poner límites. Cuando nosotros cogemos a nuestra adolescente y dice, ay, este muchacho ya llegó a 7º grado, 8º grado, ya ese es grande, puede decidir. ¿Qué usted cree? Edwin, Pastor, ¿qué usted cree?
Eso es bueno. Cuando te llegan a séptimo grado, ya son grandes. Cuando te llegan a octavo, son grandes. Pueden decidir. No, No. no. ¿Por qué? Yo creo que hay muchos aspectos en la vida del niño que según va madurando y va creciendo, nosotros debemos consultarlos, ¿verdad? Porque son asuntos y debemos tomar en cuenta lo que ellos opinan, lo que sienten, lo que desean. Pero todavía un niño a la edad de unos 12 años aproximadamente, que son los años que tienen cuando están en séptimo grado, todavía no está en la capacidad de tomar sus propias decisiones. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad no solo de guiarlos en las decisiones que a ellos les corresponden, pero hay decisiones que tenemos que tomar nosotros por ellos. Y en ese sentido nosotros tenemos que tener un proyecto de vida definido para ese niño. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué dirección queremos llevarlo en la vida? Y sí, tenemos la responsabilidad de tomar decisiones por ellos en muchas ocasiones, aunque en muchas otras quizás tengamos la apertura de considerar, ¿verdad?, qué es lo que ellos desean y tomar eso en consideración a la hora de tomar decisiones. Pero definitivamente hay momentos en que papá y mamá somos los responsables de tomar esas decisiones. Pero ¿cuándo es el límite? O sea, ¿dónde está el límite, por ejemplo, en la casa? Si fuéramos a hablar de la casa, porque la casa, si lo hacemos bien en la casa, en la escuela y en todos los ámbitos se verá el resultado. Pero entonces la cuestión es, ¿dónde es el límite? Por ejemplo, si yo tengo un muchacho 12, 13, 14 años, en términos, por ejemplo, de salir, ¿cuál es el límite? Te pregunto, ¿cuál es el límite? Yo pienso que un niño de 12 años, bajo ningún concepto, debería estar solo en la calle, por ejemplo. Ahí tiene que haber una supervisión. En más de una ocasión, mis hijos me pedían permiso para salir. No estoy hablando de 12 años, estoy hablando a veces de 16 años. Y siempre mi pregunta era, ¿va un adulto con ustedes? Siempre será mi pregunta. Papi, ¿podemos ir a tal sitio? Mi pregunta era, ¿quién es el adulto que va con ustedes? Y a veces, como que empezaban a titubear, y ahí yo me daba cuenta de que no había supervisión de un adulto. Y yo, otra vez, hay momentos en que los niños van a poder tomar sus propias decisiones. Yo creo, y en esto me perdonan si algunos difieren de mí, pero yo creo que el niño debe estar bajo la supervisión de sus padres, aún en momentos como ese, hasta que por lo menos cumpla su mayoría de edad. Tiene que haber supervisión. Yo entiendo. No son niños necesariamente a los 17 años. Tienen bastante capacidad y bastante madurez, pero todavía mientras no ha cumplido su mayoría de edad, debe haber una supervisión. Sí, yo entiendo. Yo creo que la supervisión tiene que ser siempre. No sé si regresé. creo que la supervisión debe de ser siempre. No importa la edad que tengan nuestros muchachos, el padre siempre tiene que estar supervisando. El ser padre es algo que es de toda la vida. Nuestras mamás y nuestras abuelitas tenían un dicho que decía, puedes tener la barba hasta acá abajo, pero todavía yo soy tu mamá y soy tu papá. Y tú puedes ser adulto, puedes tener canas, pero todavía los padres tienen que cumplir con su tarea y su rol de padres. Y hay límites, no importa la edad que tenga el hijo, hay límites que el hijo tiene que tener con su padre y el padre con su hijo. No sé si me explico bien. Sí, o sea, lo que estamos diciendo es que los padres tienen autoridad y la autoridad no necesariamente implica tener autoridad, no necesariamente implica que sea dictatorial, pero sí bajo una responsabilidad, porque Dios me dio ese muchacho o le dio su hijo, le dio una responsabilidad. Y usted tiene que encaminar a ese muchacho bajo la responsabilidad y la autoridad que Dios le dio. Porque fíjate cómo Dios se ve, perdona, que para terminar el pensamiento, Dios le decimos, en la Biblia Dios no le dicen Dios, le dicen Padre. Y el Padre de por sí ejerce autoridad. Y de la misma manera se da en la casa. Y existe una responsabilidad no solo delante de Dios, existe una responsabilidad delante de la sociedad en el aspecto moral y en el aspecto legal.
también. Usted es responsable ante la sociedad por sus hijos. Y llega un momento, retomando el asunto que mencionaba O'Neill hace unos minutitos, en que nosotros, los hijos llegan a una edad donde, en mi opinión, ¿verdad? Y quizá en eso diferimos un poquito, Pastor O'Neill, pero en mi opinión no es que tengamos que supervisarlos necesariamente porque ya son adultos y toman sus propias decisiones, pero el papá y mamá podemos ser aliados de nuestros hijos, podemos ser sus consejeros, podemos ser en su momento y en la medida que ellos sus mentores. Como adultos. Sus mentores sería la palabra correcta. Mentores, esa es una palabra excelente. Pero mientras están bajo nuestra tutela, bajo nuestra custodia, nosotros tenemos una gran responsabilidad, como decía José Javier, delante de Dios y yo le añado delante de la sociedad, en el aspecto moral y en el aspecto y fíjate legal. algo, Pastor Edwin, fíjate algo, la palabra de Dios me muestra a mí que el Padre Celestial nos pone límite a cada uno de nosotros. Porque cuando el ser humano sale de la mano de él en la creación, ¿qué le dice? De todo árbol puedes comer, pero de este que está aquí no. O sea, ahí hay un límite. Ahí hay un límite. Y nosotros como padres es saludable que le pongamos límite a nuestros hijos. Porque no es una camisa de fuerza, es más bien una vara de guía que les va a decir cuál es el camino correcto y cuál es el camino equivocado. No, a mí, porque uso la palabra vara. No, es que porque a mí me uso gusta la palabra vara. Ajá. Uso la palabra vara porque es la palabra que usa la Biblia. La palabra que usa la Biblia es que a veces al niño se le corrige con vara. A veces nosotros creemos que solamente se refiere a vara de castigo, pero no, la vara también puede ser una vara de guía, de cuidado, de protección. Como tu vara y ¿Me tu comprenden? callado. Porque sí, la vara del pastor era así. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, es una manera de corregir positiva. Y entonces es bien interesante. Es que la cuestión aquí es la de ser el padre, ser un facilitador durante toda la vida. Una vez seamos facilitadores, cuando crezcan los muchachos, es por eso que los hijos son la preocupación de toda la vida. Y hay personas que piensan que, es que de acuerdo a la cultura también, hay personas que piensan también que a los 15 años ya tú puedes soltar a un muchacho a la vida que sea independiente culturalmente, ¿verdad? En otros países, por ejemplo. Pero para los amigos, ¿verdad? Que no son de Puerto Rico, pues en Puerto Rico es bien característico que los muchachos, no, se los digo, los padres normalmente los siguen llevando, y a uno los llevan tanto y tanto que a los 35 años los siguen llevando. Sí, y eso no, o sea, esa parte no se puede, pero cuando hablamos de autoridad decimos hay unas edades que el padre debe tener una autoridad definida. Porque cuando pastor, cuando tú dijiste, por ejemplo, tú dijiste que de todo árbol pueden comer, le está diciendo, bueno, ustedes tienen la libertad es lo primero, pero de este no, lo que te está diciendo, yo tengo un vasto horizonte de libertad, pero este es el límite. Entonces, así, o sea, y lo que quiero decir que como la Biblia lo establece, nosotros tenemos que ser con nuestros hijos porque lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos su carácter. Yo que tanto oigo hablar del carácter de Dios, pues mire, el carácter de Dios es cómo nosotros tratamos a nuestros hijos. Ese es el carácter de Dios. Entonces, lo que Dios hace con nosotros para cuidarnos es lo que debemos hacer con nuestros muchachos. Por eso, compañero, yo quería mencionar... Hay otro puntito. Mientras los niños están bajo nuestra tutela, mientras son niños o mientras no han alcanzado su mayoría de edad, relacionarse con sus padres es una necesidad que ellos tienen y ellos necesitan esa guía, la tutela, la dirección, como decía el pastor O'Neill, los límites, esa vara de dirección que no es de castigo necesariamente. Ellos necesitan eso y nosotros tenemos la responsabilidad de proveer eso. Ahora bien, cuando ellos alcanzan su mayoría de edad, el relacionarse
y el modo en que se relacionan con nosotros es una opción para ellos. Eso es opcional. Eso es opcional. Ellos deciden si escuchan nuestro consejo, si lo siguen, si no lo siguen. Eso es opcional, pero no lo es mientras ellos están bajo nuestra tutela en la casa. Y eso es lo que yo creo que los padres a veces fallan en eso, se equivocan en pensar de que yo puedo dejar que el niño sea el que tome la decisión. En algunos aspectos sí. Mis hijos, no. desde bien temprano, ellos decidían qué ropa querían ponerse, siempre nosotros dirigiéndolos, ¿verdad? ¿Qué zapatos querían? Nosotros los dirigíamos en eso, los orientábamos, pero había asuntos en los que sencillamente no. La decisión la tomábamos su mamá y yo, ¿ves? Porque nosotros somos los que tenemos la responsabilidad sobre eso. Ahora, cuando llegan adultos, pues ya es una opción para ellos. Ellos deciden eso. Exacto. Pero mientras tanto no. Wow. Tengo otro puntito que tenemos que discutir y posiblemente en el que los padres modernos más están fallando y es en el punto de ser amigo de los hijos. La paternidad moderna ha vendido esa idea en que tú tienes que hacerte amigo de tus hijos. Y si hay algo que aprendí cuando estudiaba en la escuela con un profesor de Biblia que no voy a mencionar quién era, ese profesor que yo tenía, porque si no, pues lo estaría insultando con la edad. Pero él siempre mencionaba, pero ¿por qué te ríes, Edwin? ¿Tú lo conoces? No, Edwin siempre decía, el pastor Edwin siempre decía en clase, cuando él daba religión en la escuela, y era capellán, él siempre mencionaba de que él era el papá de sus hijos, no el amigo de sus hijos. Y él enfatizaba mucho ese punto, porque es donde los padres modernos hoy están fallando. Los padres modernos hoy son panas de sus hijos, son amigos de sus hijos, son ¿qué otra palabra pudiéramos utilizar ahí que se use en Sudamérica, Centroamérica? Cuates de sus hijos. Pero nosotros no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a ser padres amorosos, padres comprensivos, padres misericordiosos, pero padres que tengan el control en la familia. Lo que pasa es que el padre que pierde el control en su familia tiene un grave problema. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Lo que pasa es que pierde. Lo que pasa es que si te haces amigos en el sentido de la amistad que conocemos en la calle, ¿no? Como si fueran de la calle, pues vamos a perder la autoridad, que era lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, no hay límites. Cuando tú tienes a tu hijo de un amigo como si fuera cualquier otro, es que tu hijo no es cualquier otro. Tu hijo es tu hijo. Y entonces, ¿qué pasa? Dios nos dice, ¿verdad? Ahora los estoy llamando amigos. Pero cuando Jesús dice eso, Jesús no lo dice en el sentido de que están al mismo nivel de él, porque él era Dios. O sea, no es lo mismo. Dios sigue teniendo autoridad. Jesús sigue teniendo autoridad. Él era Dios. Pero la amistad era, bueno, los voy a llamar amigos porque yo le estoy revelando las cosas que le puedo revelar. Y en ese sentido, el hijo mío sí es mi amigo, porque yo le puedo revelar a él cosas que ningún amigo por ahí le va a revelar. No es el mismo nivel. El nivel de amistad es diferente. Jesús está diciendo, les voy a llamar amigos porque él no era el Padre Celestial. Él hacía la figura de hijo de nuestro hermano mayor. Wow. El padre era ya estamos en términos teológicos, pero una cosa es el padre, otra cosa es el hijo. Por eso él dice, ya no les voy a decir hermanos, no les voy a decir siervos, los quiero tratar como amigos, porque quiero que nuestra relación vaya mucho más allá. Dos hermanos pueden ser amigos, mira qué cosa, dos hermanos pueden ser amigos, pero un padre y un hijo no pueden ser amigos. El detalle, yo quisiera ampliar un poquito ese concepto, dado el caso, voy a decir como los políticos en los debates, ya que me mencionaron, déjame responder.
Yo quiero mencionar algo sobre eso. Nosotros los padres, y yo no, porque quizás hay muchos amigos que nos están escuchando que pudieran sentirse confundidos con esta argumentación que estamos teniendo aquí. Yo creo que nosotros sí debemos expresarle, como dice José Javier, a nuestros hijos, nuestra amistad, que nuestros hijos vean en nosotros su mejor amigo, en el mejor sentido de la expresión, que sientan la confianza, la libertad de llegar a nosotros, de expresarnos y, ¿por qué no?, de vez en cuando ser informales en el trato y en la relación, porque tampoco vamos a ser rígidos. Pero lo que quiero decir cuando digo yo soy el papá de mis hijos, no el amigo de mis hijos, me refiero a que a veces entre amigos no se respetan unos límites o no existen en algunos casos. Y debe quedar claro siempre en la casa que aunque papá te trata como un amigo, te ama como un amigo, te da la confianza de un amigo, papá mantiene la autoridad sobre ti en la casa. Eso es lo que quiero decir. Al igual que Dios es nuestro amigo, como decía José Javier, Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, pero Jesús no ha delegado su autoridad. Y hay padres que con el propósito de ser populares con sus hijos, delegan su autoridad. Y entonces ellos mismos llegan a un plano donde no hay respeto y no se les reconoce autoridad como padres en casa. Y fíjate, a veces no es que se delega, a veces se permiten cosas que Correcto. no se deben permitir. Exacto. A veces se permite que el hijo diga unas cosas o se exprese de una forma que no es la adecuada. Conozco específicamente una pareja de madre e hija que la hija le habla a la mamá como si fuese la más amiga de más amiga. Y llega un punto en que tú escuchas la conversación y tú ves, tú sientes que le está faltando de respeto y tú tienes vergüenza ajena. Porque los hijos tienen que hablarle a sus padres con respeto. Mira, a mí me pasó una experiencia bien interesante en la semana pasada. La semana pasada, mi hijo tiene un programa en Facebook que se llama La Zona Central, que es de los jóvenes. Y entonces ese programa me entrevistaron a mí de casualidad y él le tocó hacerle una pregunta. Y entonces todo el mundo me dice, pues José Javier aquí, José Javier allá, José Javier allá. Cuando él le tocó preguntarme a mí, se cayó un momento y dijo, papi. Ahí está. ¿Me entiendes? Porque él sí, o sea, él podía hablarme porque pues es parte del programa y podía llamarme por el nombre, pero aún así, en el momento que tenía que llamarme, no se atreve a llamarme por mi nombre. Él me dice papi siempre, o sea, y eso es lo que queremos decirle a cada uno de ustedes, o sea, correcto. A veces queremos, el pastor O'Neill dice, a veces queremos delegarle la autoridad, o él dijo que delegar autoridad cuando nos hacemos demasiado amigos en el sentido como si fuera de la calle. Pero el problema es que es irónico que delegando la autoridad, la perdemos. Y no nos damos cuenta que la perdimos. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué perdimos al muchacho? Pues, chicos, si lo perdiste porque hiciste de él una amistad de la calle y Dios no quiere en una familia amistad de la calle, es una familia. Exactamente. Amén, así mismito es. Tenemos otro puntito muy interesante para discutir y es el punto de los malos ejemplos. Ya anteriormente hemos hablado un poco de esto, pero a veces como padres damos malos ejemplos. Y voy a dar un ejemplo de esto. Estás conduciendo tu auto por la carretera y mientras vas conduciendo escuchas un biombo. Y tú sabes que el policía. ¿Cuál es la reacción de todo padre cuando el policía lo detiene para darle un boleto? Así ande con sus hijos. ¿Cuál es la reacción? Protestar. Por lo general van a protestar, van a decir alguna palabra fuerte en contra del policía. Cuando el policía llegue o se alteran o hacen un comentario, o usted es ciego, o usted esto, no necesariamente hablarle con palabras soeces. A veces con decirle, usted es ciego, usted realmente vio las cosas.
Ya con esa actitud estamos dando un mal ejemplo. Y algo Usualmente sencillo, yo le digo a mis hijos, algo el día que te pare un policía, tú te callas la boca, coge el boleto y si no estás de acuerdo vas al tribunal. Así es como funciona. Ese es el proceso, ese es el proceso. Y es bien No te pongas a importante, pelear. y es bien importante llamar al funcionario público por su nombre oficial. Ese es su nombre. Y eso es bien importante y todos los padres deberíamos establecer esas relaciones. Por ejemplo, cuando va el alcalde a mi escuela, yo estoy al lado de la alcaldía, así que la escuela está en el centro del pueblo, él va normalmente. Entonces, cuando él va, todo el mundo le dice el nombre y pasa por mis años y yo digo, señor alcalde, ¿cómo está? Si está en el pueblo, señor alcalde, y yo le enseño a mis estudiantes y al hijo mío le enseño que a los funcionarios públicos se le llama por el cargo que posee como una medida de respeto a la autoridad. Porque si yo no les digo eso, un día me va a pasar conmigo. O sea, y nosotros tenemos que la autoridad es algo tan importante. Entonces, el ejemplo, en ese sentido vamos al ejemplo, porque si yo llamo por el nombre al alcalde delante de mis estudiantes, delante de mi hijo, algún día mi hijo, mis estudiantes lo van a hacer. Y lo van a hacer de manera despectiva. Y le van a faltar el respeto. Y nosotros no podemos llegar a eso. Pero fíjate, mencionaste un punto importante, que lo llamamos por el nombre de su autoridad. Y esto es muy común en que los padres a veces no llamamos a la gente o a los funcionarios bajo ese sentido. Porque cuando a veces hablamos del pastor, el pastorcito ese, o el cura, mira, cada líder religioso tiene su nombre. El cura, su nombre es padre. El pastor es el pastor, no es pastorcito. No es el pastorcito, es el pastor de la iglesia. Y lo mismo ocurre con otras profesiones también. El doctorcito y estamos hablando de forma despectiva. Y es un ejemplo de lo que son malos ejemplos que le damos a nuestros hijos. Porque son muchos más los malos ejemplos que sin darnos cuenta le damos a cada uno de ellos. Como cuando llama a la cooperativa, llama al banco a cobrar un dinero. Dile que no estoy. O cuando viene el vecino. No tiene que ser el banco. Cuando viene el vecino, dile al vecino que yo no estoy. Y son malos ejemplos que le estamos dando a nuestros hijos y que son más comunes de lo que nosotros creemos. La razón por la cual tenemos las incongruencias sociales que tenemos en Puerto Rico y en el mundo es precisamente en nosotros como papás dar los malos ejemplos. Vemos la televisión y vimos el debate la semana pasada y comenzamos a hablar mal del político y de esto y del otro. Entonces, o sea, estamos delante de nuestros hijos. No importa qué tipo de programa sea, lo que sea, o lo que vemos. Nene, recuerda que tú no puedes ver ese tipo de programa. Y a las 9 de la noche estoy prendiendo para ver el tipo de programa que le estoy diciendo a él que no debe ver. Mire, esto es bien importante lo que estamos diciendo. O sea, sí, y especialmente con lo que vemos o con lo que hacemos. Por ejemplo, o con lo que escuchamos. Lo que escuchamos. Mire, usted no le puede decir a su hijo, no escuche reggaetón. Y si usted lo escucha, ¿qué usted hizo? No hizo nada. Pero es un ejemplo. Otro ejemplo muy común. Otro ejemplo muy común, que en Puerto Rico hubo un anuncio de televisión era un padre que estaba tomando un vaso de alcohol y está diciendo, el día que yo coja a mi hijo usando droga, el día que yo coja a mi hijo bebiendo, el día que yo coja a mi hijo esto, lo otro, fumando, él va a saber lo que soy yo. Entonces, al final decía, no prediques tu moral en calzoncillos. Es un dicho que hay acá en Puerto Rico, aquellos que nos están viendo. Sería, o no prediques tu moral en ropa interior. ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Que a veces le exigimos cosas a nuestros muchachos cuando nosotros mismos nos damos el ejemplo. ¿Tú no quieres que tu hijo use droga? Pues mira, no la uses tú, no bebas, no tomes alcohol. Porque el ejemplo equivocado lo estás dando tú. Hay que ver en esto del ejemplo, tenemos que también ver cuándo nuestros hijos pueden ver qué, o sea, pueden ver qué, me refiero a las acciones nuestras.
O sea, pueden ver qué hacemos. Por ejemplo, hay papás que dicen, no, que ya vayan aprendiendo. ¿Que vayan aprendiendo qué? ¿Me entiendes? O sea, eso no puede ser. Entonces, para que vaya aprendiendo y toma una cerveza o un palito de ron, entonces, para que vaya aprendiendo cómo es que es la calle. No, eso no puede ser porque el niño aprende. O para que tome a escondidas, que mejor lo haga conmigo. El niño aprende no por lo que escucha, sino por lo que ve. El niño aprende no solo por precepto, pero aprende por ejemplo. Y sí, cuando el precepto está acompañado de un buen ejemplo, el niño entonces va a tener una formación saludable de su carácter. Pero nosotros tenemos que ejemplificar las palabras que les decimos a nuestros hijos, porque hay una verdad muy profunda. Rara vez, tu hijo te va a enfrentar y te va a decir a ti, yo hago esto porque te vi a ti haciéndolo. Rara vez va a pasar. Quizás no se van a atrever a decírtelo, pero sí, lo cierto es que tú mismo te vas a dar cuenta de que muchas actitudes que vas a ver en tus hijos son actitudes que simplemente repitieron de ti y las vieron. Mira, es bien importante. Y ellos lo hacen. Yo tengo, perdóname, José, ellos lo hacen. Yo tengo un relajo o una broma con mi hijo, y es que mi hijo se parece mucho a mí y todo el mundo dice que es el mismo yo. Y yo le digo, papito, tú eres feo. Y él me mira y yo digo, papito, tú eres feo. Papito, tú eres horrible. Papito, tú me asustas. Y es una broma que tenemos. Y él se echa a reír y me dice, si yo soy feo, tú eres feo, porque yo me parezco a ti. O sea, ya está asociando de que yo soy su ejemplo, de que yo soy su guía, y si yo hago algo mal o si yo soy algo mal, él también lo es. Viceversa, él está diciendo, mira, lo que yo soy te lo debo a ti, te lo estoy debiendo a ti, y vuelvo y les digo, es una broma que estamos teniendo entre padre e hijo. No es nada serio, pero en esa son de broma, él me está dando un reconocimiento y dice, mira papi, lo que yo soy es producto de ti. Y eso es lo que cada padre tiene que tener en cuenta. Lo que son tus hijos es producto de lo que tú le has enseñado y del ejemplo que tú le has dado. Mira, yo quiero tomar el ejemplo bien sencillo de que papá podría ser con el alcohol, por ejemplo, y es que papá podría ser un bebedor social. O sea, decir, bueno, pues yo no, es que yo bebo socialmente, quizás todos los días un poquito socialmente. Y entonces, de momento, ve al hijo cuando crece, que el hijo bebe mucho más y que está mal y que lo quiere ayudar, en ese momento lo quiere ayudar. Y dicen, ¿cómo es posible que este muchacho bebiera tanto? Él no salió a mí, no, sí, salió a ti. Porque el problema es que un poquito más sociable que tú. Exacto. No, lo que pasa es que no hay una cosa como bebedor social. Eliminen eso de ese lenguaje. Eliminen ese lenguaje ya. Uno es alcohólico o no lo es. Punto. Y si tú bebes socialmente, tú eres alcohólico. Y por lo tanto, probablemente, según los estudios dicen que se transmite esa conducta porque el hijo está viendo esa conducta. Y nosotros podemos salvar a Puerto Rico del alcohol, de las drogas, podemos salvarlo de todo lo que queramos, pero entonces tenemos que ser ejemplos. Si no somos ejemplos en nuestra casa... Tenemos 2 puntitos más y nos quedan 10 minutitos que posiblemente nos extendamos un poquito más. El próximo punto es la negatividad. Y ese es un problema también moderno. Padres que son negativos. Tal vez los baby boomers y demás no eran tan negativos como lo son hoy día los padres. El baby boomer tenía un problema y lo enfrentaba. Esos son los padres nuestros. Ocurrió un problema, él lo enfrentaba. Pero los padres de hoy en día hay un problema y ¿qué sucede? Le echamos la culpa al muchacho. Yo no sé si Pastor Edwin ha estado en estas reuniones que son de papás e hijos. Y entonces cuando les toca la parte de hablar al papá, le dicen, tú siempre has sido así. Tú siempre eres un irresponsable.
Bendito. O sea, ese tú siempre, que lo aplicamos muchas veces a las relaciones matrimoniales cuando decimos tú siempre, pero a veces los papás somos con los hijos así. Siempre haces el mal, siempre tienes malas notas. Nunca vas a llegar, pastor. Yo creo también que este punto tiene que ver con mi propia actitud frente a la vida como padre. Si mi hijo me ve que ando protestando por todo siempre, quejándome de todo siempre, diciendo que todo es malo, que qué mal me va, que qué mala suerte tengo, que no pego una, esa negatividad se la transmitimos a nuestros hijos. Yo recuerdo en una escuela donde era director que una vez había una persona que constantemente hacía críticas a la escuela, constantemente, pero era un crítico pero acérrimo de la escuela. Y recuerdo que se despegaron unas losas del piso un día, así que yo le pedí a los muchachos de mantenimiento, por favor, me repararan esas losas que se habían despegado, ¿verdad? Y entonces, mientras los muchachos estaban trabajando en eso, en un momento yo me paro por allí, ellos trabajando, yo estaba conversando con ellos y llega este señor y ve que estamos reparando las losas y la respuesta que me dio, me dice, ¿qué están haciendo? Lo que era obvio que estábamos haciendo. Y bueno, estamos aquí reparando estas losas que se despegaron. Y me dijo, no, bueno, si digo el lugar de la escuela, quizás hasta me digan el nombre de la persona. Pero la escuela es grande. La escuela es grande, es bien grande, tiene una planta física bien grande. Se habían despegado quizás unas 15 losas, 20 losas se habían despegado. Y la respuesta que me dio fue, pero van a cambiar esas nada más. Y yo me reí y le dije, ¿como cuántos miles de losas tú crees que llevas por ti? ¿Tú quieres que se las cambiemos todas, hermano? O sea, esa actitud negativa constantemente es una actitud que se la pegamos a nuestros hijos. Y no solamente a nuestros hijos, a las otras personas que están a nuestro alrededor, pero como estamos hablando de los hijos, hay que ser bien cuidadoso en la negatividad. No hay que matar las ilusiones de los muchachos. No hay que inculcarles pensamientos negativos cuando hay tantas cosas positivas que podemos inculcar en la mente. Así es. Frente a la vida, frente a las oportunidades que se presentan, logros que se pueden tener en la vida, un día bonito es algo suficiente para uno estar feliz y alegre por eso. Entonces, desgraciadamente, cuando inculcamos esa negatividad, nos convertimos en asesinos de los sueños de nuestros hijos. Es muy triste. Wow. Y si queremos que nuestros hijos tengan fe y tengan esperanza, y estamos hablando ahora en el plano espiritual, si queremos que nuestros hijos tengan fe y tengan esperanza, la Biblia nos habla de que no podemos ser personas negativas, porque el cristiano no vive por lo que ve, ni por lo que escucha, sino por lo que Dios dice. Y por más mal que te vayan las cosas en la vida, o por difíciles que sean, tú siempre tienes que tener una actitud positiva hacia ella, porque Dios te brinda una esperanza y una fe. Hoy yo compartí en un funeral y yo le decía a los familiares, mira, nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Si hay que llorar, lloramos, pero tenemos una esperanza. Vamos a honrar a esta persona yéndonos hacia el plano positivo de que ha dejado una huella, ha dejado un legado. No estoy diciendo que no lloremos, sino que recordemos la huella y el legado que está diciendo, pero recordemos que la Biblia nos dice que hay una esperanza. Y la Biblia misma no te dice que no llores. La Biblia lo que te dice es no te permanezca toda la vida llorando por lo mismo. Exacto. Porque el llorar es un sentimiento, una emoción, pero no podemos estar llorando toda una vida. Y un ejemplo de eso, antes de ir al próximo punto, lo encuentra en Samuel. Samuel está llorando por la actitud de Saúl y llevaba tiempo llorando por la actitud de Saúl. Y cuando Dios se topa con Samuel, ¿qué le dice? ¿Hasta cuándo va a estar llorando? ¿Hasta cuándo va a estar llorando? ¿Acaso no soy yo Dios el que tengo el control de todo? Si hay algo negativo, ¿no soy yo acaso el que lo puedo arreglar? Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. No a que las cosas negativas las enfatizamos, sino de que hay un Dios en los cielos que puede
solucionar lo más negativo que ocurre en nuestra vida, Él lo puede solucionar. Y vuelvo a citar a nuestro amigo Ismael Pérez Maisonet, el pastor. Él dice, todo en la vida tiene solución, aún la muerte. Pues Jesús dijo, mi amigo Lázaro ha muerto, voy a levantarle. O sea, todo tiene solución. Y eso es lo que cada padre tiene que enseñarle a los hijos. No a llorar, no a quejarse, sino que Dios nos dice a nosotros, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El próximo punto que tenemos, que el último, es hacer mayor a nuestros hijos antes de tiempo. Ese es el otro extremo. Hasta yo he fallado en eso. Ese es el otro extremo. Está el extremo de quererlos dirigir de la mano durante toda la vida, y el otro extremo es soltarlos cuando están bien jovencitos, tiernecitos, inexpertos, y decirle, echa para adelante y enfrenta la vida. Y vístete como un adulto y compórtate como un adulto, como tú decías hace un ratito, José Javier, que le dan a probar alcohol, o sea, adelantar, provocar una adultez precoz en los hijos. Mira, yo tengo, porque lo veo en la escuela, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo veo que los padres intentan ya ponerle un tatuaje a los muchachos desde temprano. A mí llámenme a la antigua, de verdad, llámenme a la antigua, pero eso no debe suceder en un adolescente. Un adolescente no puede decidir. Tatuaje, José. No. Tatuajes, si estamos hablando ahora en una generación de padres, de hijos que quieren hacerse operaciones estéticas. Yo lo sé, por eso. De que si me quiero agrandar el busto, que si me quiero quitar la barriga, que si quiero esto, que si quiero lo otro. O sea, estamos en una generación hoy día donde los muchachos quieren tomar unas decisiones y no tienen la edad. Pero lo que pasa, hombre, es que volvemos al ejemplo. O sea, es que depende del ejemplo. Por ejemplo, yo veo, por ejemplo, a veces las adolescentes cuando van a las fiestitas, ya no van con esa vestimenta que le preparaban con tiempo, una vestimenta bien bonita. Ahora no, ahora es una vestimenta como si fueran adultas, ¿no? Y igual los muchachos, o sea, no tiene que ver con féminas o varones. Pero yo creo que tenemos que ya como que dejar que nuestros niños sean niños. ¿Cómo yo puedo dejar jugar a un muchacho, por ejemplo, un juego de video de militar a los 8 años, 9 años? O sea, eso no puede ser. O sea, no, eso no puede ser. Como le permito ver películas o series de televisión que son para adultos, ¿cómo se las permito ver? En estos días mi nene me dice, ay papi, yo quiero ver, y estaba hablando de la serie NCIS, que es una serie de investigación criminal, pero a veces hay escenas donde presentan los cuerpos muertos y demás. Yo apagué el televisor y dije, mira papito, eso no es algo que es para tu edad, esto es algo para un poquito mayor, personas mayores. Cuando tú llegues a tu edad, o a una edad, posiblemente papi y el nene pueden ver ciertas cosas, pero por ahora nosotros solamente juntos podemos ver esto. O sea, el nene solamente puede ver esto. Queremos hacerle ver al niño que puede tener la mente que ya nosotros tenemos. La mente maliciosa que tenemos ya, transmitírsela al niño y pensamos que él puede adquirir en sus neuronas la misma malicia que yo adquiero. Y eso es mentira, tú no puedes hacer eso. Y todo niño que adquiere... Le quitamos la inocencia. Exacto, le quitamos la inocencia y la cuestión es que cuando crezca va a decir, pero ¿qué me perdí? O sea, algo se va a perder, algo va a sentir un vacío, porque hace falta ese tiempo de niñez, ese tiempo, y si lo puedes estirar lo más que puedas, mejor todavía. Y por otro lado, compañeros, una forma también de empujarlos a veces a hacerse adultos demasiado temprano es fijarles responsabilidades que no les corresponden a ellos. Fijarles responsabilidades de adultos a niños. A veces no sé. yo he visto niños de 14 años y eso, alguna gente que nos está escuchando quizás dirá, eso lo hice yo, que tienen que encargarse de sus hermanitos más pequeños, ser responsables de ellos. Y usted dirá, ¿y qué tiene de malo? Tiene todo de malo. Tiene todo de malo porque usted es el padre de sus hijos y de los hermanos de sus hijos.
y no tiene que estarle encima responsabilidades que son de adultos, porque queremos conservar los niños inocentes y queremos permitirles que disfruten esa etapa de la vida. Entonces no podemos fijarles responsabilidades que son de adultos a ellos. Por Y hay una casualidad, pregunta, Ajá. aquí No, hay es una que pregunta que nos hace, ajá, dilo, y aquí hay una pregunta que nos hace una amiga, y luego leo la pregunta, pero haz tu comentario, José. no, porque es que no sé si por casualidad estamos hablando del aprendizaje virtual, donde de verdad, donde ciertas familias le dan la responsabilidad a un hermanito mayor, por ejemplo, para encargarse de sus muchachos. Eso no es saludable, eso no debe suceder. Yo entiendo la situación de Puerto Rico en términos de que hay padres, madres solas o padres solos que se tienen que ir a trabajar y es bien difícil la situación. Pero el pastor Edwin dijo algo muy importante al principio. Hay un adulto supervisando. Yo creo que esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Cuál es la pregunta, pastor? La amiga Nidia Méndez nos pregunta, ¿y qué hay con los jóvenes que se sienten grandes y quieren hacer su voluntad? Bueno, es que se sienten, no que son. Es la pregunta. Exacto. Ok. Si se siente grande. Que se sienten grandes y quieren hacer su voluntad. No, tienes que hacer valer tu autoridad. Y tienes que tirar la raya. Yo, disculpen, ve que hay que tirar la raya. Porque, por ejemplo, a mi salón van esos muchachos cuando empiezan, normalmente van habladores y qué sé yo. Yo le digo, el primer día, yo le digo, ¿y dónde ustedes se creen que están? Este es mi salón de clase. Y de esa puerta para acá el que mando soy yo. Y yo doy la regla y se acabó. No, eso yo no lo voy, eso ni siquiera lo discuto. Pues así debemos ser en la casa porque yo trato a mi hijo igual. Yo no lo regaño ni nada, pero él sabe que hay un límite, como habíamos dicho anteriormente, y que el día que él se sienta grande, yo tengo que hacerle saber que esta no es su etapa. Esto no es así. Porque si no, no va a ser un buen adulto. Por otro lado, en la medida que los hijos van creciendo, obviamente van desarrollando alguna capacidad también. Y nosotros como padres tenemos que crecer con ellos y estar abiertos a negociar algunas cosas. Claro. Todas, no todas, pero hay cosas que se pueden negociar porque ellos ya tienen cierto grado de madurez. Por lo tanto, esto que estamos hablando aquí esta noche, no estamos hablando de ser rígidos. No hay cosa que lastime más una relación entre dos seres humanos, cualquier tipo de relación que sea, es que la rigidez. La rigidez destruye las relaciones humanas. Pero sí, con los niños tenemos que ser firmes en la disciplina. Y yo siempre cito el texto del doctor James Dobson, cuando dice que tenemos que quebrantar la voluntad del niño, pero no el espíritu del niño. ¿Ves? Y por lo tanto, nosotros tenemos que estar abiertos también a la negociación en lo posible. Pero hay cosas que no se pueden negociar. Ustedes que han tenido más experiencia que yo como maestro, porque yo apenas fui maestro 2 años, hay un fenómeno que hoy día se está dando mucho y es el adelantar a los muchachos de grados. No, yo no estoy de acuerdo. Porque son muy inteligentes. Y tú encuentras hoy día muchachos de 12, 13, 14 años en universidades, 16 años ya graduándose de maestría, doctorado, y estás teniendo un problema, y es que esos muchachos están saltando ciertas etapas de su vida que cuando lleguen a la adultez van a explotar. Y eso tiene que ver con el punto de hacerlos mayores antes de tiempo. Ok, te voy a dar un dato. El 30% de los estudiantes dotados en Puerto Rico, en general, para ciertos años que no te voy a mencionar, el 30% estaban en la cárcel. Wow. Promedios de 3.95 en adelante en la cárcel. Y pasar de grado no es correcto. Yo tuve la experiencia, yo pasé de tercera a cuarto grado. Sí, yo pasé de segundo a cuarto. Y me tuvieron que bajar a tercero, pero no fue por las notas, no tenía problemas con las notas, tenía problemas de adaptación.
y es que pues lo mejor es que el muchacho esté con sus padres. Ahora, mira la diferencia como educador, como yo la veo, y quizás como, como director Edwin lo ve mucho mejor que yo. Es que lo que pasa es que para el dotado hay que realizar un plan individualizado para que él pueda quizás estar con sus pares, pero también adelantarse, porque si no va a aburrirse y entonces va a buscar qué hacer. Y nosotros tenemos que hacer un plan para ellos. No sé si estoy en lo correcto. José Javier, me voy a atrever a decir esto. Esto lo están viendo cientos, si no miles de personas. Yo me voy a atrever a decirlo. Yo creo que es una irresponsabilidad de la escuela, porque es más fácil sacarme el muchacho de encima y mandarlo para otro grado, claro, que hacer un plan individualizado y retarlo dentro de su grado y de su etapa. Jesús dijo, bástale a cada día su propio afán. Y eso se aplica también en estos asuntos, donde no tenemos que andar adelantando etapas en la vida. Cada etapa de la vida tiene un propósito y ese propósito se debe cumplir y no es únicamente académico. Hay otras cosas que el niño necesita y no es solamente conocimiento académico. Y sé que no estamos saliendo del tema, así que no voy a entrar demasiado en eso. Pero yo pienso, y comparto tu opinión, José Javier, en el sentido de que a ese niño que tiene quizás unas competencias que de alguna manera superan a sus pares, pues entonces vamos a retarlo dentro de ese nivel donde él se encuentra. Vamos a retarlo académicamente, sin necesariamente privarlo de su experiencia necesaria para la etapa de su desarrollo donde él se encuentra. No, yo no creo que la etapa es mucho más importante que su progreso académico. O sea, él puede aprender destrezas. Lo que nosotros trabajamos es con la destreza. Se puede adelantar la destreza. Pueden buscarse recursos adicionales para que mejore sus destrezas. Exacto. Puede tomar todos los exámenes que sea, pero en las etapas tiene que estar con sus pares. Eso es así, porque si no, de hecho, yo he tenido varios estudiantes dotados y a veces tenemos problemas. La última que tuve hace unos años atrás, espectacular, súper dotada, ella hacía todo en español. Yo tenía que trabajar con ella como que más rápido porque había que uno puesto, uno quitado, hay que ponerle trabajo todo el tiempo, pero el estar con sus pares le ayudó muchísimo. Hoy en día es una muchacha muy exitosa. Pero no todo el mundo sale exitoso. Ese dato, de hecho, hay una asociación de padres dotados en Puerto Rico. Quizás, y yo pienso que eso puede ser un recurso que buscar, pero recuerde, el mero hecho de que su hijo sea dotado no significa que por ejemplo, el muchacho necesita unas destrezas motoras que quizás no puede aprender en una universidad. Tiene que ir abajo primero para aprender esas destrezas motoras. Porque ¿de qué te vale ser inteligente y no tener destreza motora? Si yo tengo a mi hijo en mi casa y come mucho, yo no lo mando a comer a casa del vecino. Yo proveo para que él coma más dentro de para satisfacer la necesidad que tiene. Yo le digo, vete a casa del vecino a comer. No es así como funciona. Igual hacemos en la escuela muchas veces. Le decimos al niño que intelectualmente come mucho. Ven, vamos a mandarte a otro sitio. No. Ahí, provéele ahí para que se alimente. Mira, en la iglesia, si el muchacho suyo está en menores, usted no lo va a mandar al adulto, aunque tenga la capacidad de hacerlo. No lo va a mandar allí, aunque tenga la capacidad. ¿Por qué? Porque usted lo lleva por niveles y para que se desarrolle junto con los compañeros que son con los que va a crecer en la iglesia. Pues lo mismo se aplica en la escuela y lo mismo se aplica en todos los aspectos de la vida. Las etapas de desarrollo hay que velarlas bien en cada muchacho, porque recuerda, ¿cuándo Jesús empezó su ministerio? A los 33 años, a los 30, perdón. A los 30 años, ok. ¿Qué hizo Jesús en toda su vida? Aprender, prepararse. Prepararse por etapa. Fue llevado a los 12 años, todo tuvo su etapa. Y eso de por sí es maravilloso saber. Fíjate, hay una cita en un libro. Antes de que menciones algo, hay una cita que me gusta mucho, ahora que José que hacía antes de los 30 años. Hay una cita de un libro que me gusta mucho que decía
que el niño Jesús crecía en gracia y sabiduría para con y los hombres. O sea, él no solamente crecía para con Dios, sino que también crecía para con los hombres. Y nuestros muchachos también tienen que crecer así, tienen que crecer entendiendo de que hay una relación social con las demás personas. El niño tiene que crecer con niños de su edad, como dice José. El niño tiene que entender los problemas de su edad. Tú no le puedes dar problemas de adultos, porque entonces está saltándole etapas y posible cuando se case o tenga hijos, hay cosas que él necesitaba entender para no cometer los errores que está cometiendo en ese momento. Gente, son las 11:15. Así mismito dije que nos íbamos a tardar un poquito más. Pero gracias a todos los amigos que han estado pendientes, conectados con nosotros. Hay un grupo que ha estado desde el comienzo. Gracias por habernos escuchado. Esperamos que la gracia de Dios de cada uno de ustedes. Tenemos una lista hoy de oración. Estaremos orando por Chala Rosa, Guillermina Bauzá, Ángela Geli Ruiz, Timara, Estrella Sosa, Nidia Méndez, Marcos Estela, el prócer, Gustavo Andrés, Betsy Díaz, Wanda Vázquez. ¿Quién será esa Wanda Vázquez? William Riz y el pastor Jaime González, que es viernes tras viernes nos está escuchando y siempre nos sintoniza. Así que gracias a cada uno de ellos. Esperamos que Dios pueda derramar bendiciones y que sobreabunden en la vida de cada uno de ustedes. Y para culminar este programa le vamos a pedir a José Javier que nos despida en oración. ¿Cómo no? Padre eterno, gracias por tus bendiciones, por tu amor. Estoy pidiendo por cada padre, incluyéndonos a nosotros tres, que somos padres también, Señor, bendícenos y bendice Amén. a todos los padres que están con nosotros. Bendice tanto sus vidas que puedan tener la autoridad que tú le has dado, que es una autoridad con amor, con libertad, pero también entendiendo que es una responsabilidad. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu amor y gracias por darnos el honor, el privilegio de hablarle a las personas para que puedan mejorar como seres humanos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches. Amén. Amén. Nos vemos, gracias por sintonizarnos y les esperamos el próximo viernes en Dios salva a mis hijos. Nos vemos.